Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. 8 de la mañana, 37 grados marca la camioneta. Estamos acá felices de estar al lado del aire acondicionado, no saben el calor que hace. Creo que nunca afuera. disfruté tanto de salir del campo y sentarte acá en la camioneta con aire acondicionado. Así que nos estamos dejando Natal y nos vamos rumbo a no sabemos dónde, así que no te pierdas este video y descubramos juntos a dónde nos deparan estas rutas brasileras. Los últimos días de playa. Los últimos días rumbo al norte. Nos vamos. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata por el mundo. Primera parada, estación de servicio. Está carísimo, aumentó el combustible. Está acá en la Petrobras pagamos 6,11 el litro de sería diésel S10, que sería como el euro en Argentina. Antes en una Shell la vimos a 6,25 el litro. Y el precio de la nafta, que acá le llaman gasolina, está aproximadamente en unos arriba de los 7 reales el litro. Tengan mucho cuidado si van a Brasil, recuerden, el gasoil es diésel y la nafta es gasolina. Cambió muchísimo la vegetación, acá el paisaje. Nos hemos encontrado acá con varios cactus. Se ve todo como mucho más desértico. Y ahora estamos yendo en dirección al oeste. Ahora les voy a mostrar el mapa. Creo que una de las cosas que más hacemos cuando vamos de copiloto, los dos, es mirar el mapa y ver dónde estamos. Disfrutamos mucho de alejar el mapa y ver todo lo que hemos recorrido. Mira, nos voy a llevar ahora donde estamos en este preciso momento. Bueno, está la brújula puesta, se me giró el mapa. Nosotros llegamos ahí hasta Natal y acá en este punto que no fuimos se termina la BR-101, que es la ruta que le habíamos contado creo que en el primer video de Brasil, que es como la ruta 40 de Argentina, que recorre toda la costa ahí de Brasil. Y ahora nosotros estamos yendo hacia el oeste, hacia el noroeste, digamos. Nuestro último punto va a ser acá, la vila de Jericoacoara. Miren, estamos a 700 kilómetros, así que bueno, van a ver algunas paraditas en el medio, pero esa es nuestra ruta de las próximas semanas. Bueno, después de unas, no sé, 5 horas de viaje más o menos, hemos llegado a Mossoró. Seguimos en el estado Río Grande do Norte. Y acá ya hicimos una bajadita de la ruta porque queremos entrar a una lavandería que se las mostramos cuando anduvimos por Vitoria, en el estado de Espíritu Santo. Es muy rápida, así que el plan es lavar un poco de ropa y seguir viaje. Ya encontramos la lavandería, ahora vamos a buscar la ropa e ir a lavar. Si quieren ver cómo funciona, les dejamos el video donde lo mostramos acá arriba. Y si no, también lo pueden ir a ver a TikTok, que ahí subimos un videito. Ropas lavadas, así que continuamos viaje. El plan es llegar a... ¿Dónde pusiste en el mapa? ¿Canoa Quebrada? Canoa Quebrada. A Canoa Quebrada, que ya queda en el siguiente estado. Así que en breve vamos a estar dejando Río Grande del Norte. Bienvenidos a Ceará, nuestro... Ya me olvidé qué estado. 11. ¿11? Por lo menos creo que era 10. Un nuevo estado. No va a ser el último porque nos quedan varios todavía por recorrer. Así que síganos acompañando para seguir recorriendo estados acá en Brasil. Hemos llegado a Canoa Quebrada, estamos en el estado de Ceará, un nuevo estado. Estábamos deseosos de estar de nuevo estacionados al lado de la playa para que corriera esa brisa de mar. No saben el calor que tenemos, estamos pero... ¿Qué onda? No, sí, el calor que hace.
Es impresionante. Así que decidimos salir a recorrer un poquito de Canoa Quebrada. Vamos a ir a una peatonal que dicen que es muy famosa. Estuvimos recorriendo por la peatonal, es muy linda, hay un montón de opciones y variedades. Hay una cuadra donde hay muchas artesanías y otra donde hay bastantes restaurantes de diferentes precios para todos los bolsillos. Eso sí, en algunos de ellos vimos que había cartel que por decreto municipal sí o sí tenías que presentarte con, digamos, para poder ingresar al local con carnet de vacunación. Buen día, miren qué vistita que tenemos hoy. Acabamos de preparar el mate y nos vamos a bajar para la playa a dar una vueltita a ver qué tal está. Bajamos a la playa y nos sorprendió que está lleno de algas. Es la vez que mayor cantidad de algas hemos visto. Ahí atrás están tratando de sacarlas, porque acá tenemos todos los barcitos, hay un montón de barcitos. Así que vamos a ver, a dar una vueltita por acá, y si no, probablemente quien te dice que en 5 minutos arranquemos la camioneta y nos vamos para otro lado. Acabamos de meternos al agua. La temperatura del agua está templada, ¿sí? Sigue siendo calentita, pero más fría que las que hemos conocido en estos meses anteriores. Igualmente hace tanto calor que te levantas así todo pegajoso que está espectacular. Y transparente. Lo que sí tenemos un problema. Después de haber conocido el estado de Alagoas, hemos quedado enamorados y ese color turquesa celeste así fabuloso no lo estamos encontrando en otros lugares. Igualmente, agua increíble. Momento ñoño. El nombre de Canoa Quebrada se debe a que por allá en el 1650 más o menos, cuando venían las expediciones de los portugueses por acá, uno de ellos llegó, su barco chocó con las piedras que hay acá cerca de la costa y la canoa se quebró, y de ahí Canoa Quebrada. Pero este lugar recién se empezó a hacer más famoso, más conocido, ahora en la década de entre 1960 y 1970. En el 1960 este lugar fue descubierto, era una pequeña villa de pescadores y fue descubierto por cineastas franceses. Y después, en la década de 1970, dice que llegan un montón de hippies que encuentran acá el lugar y les gustó mucho la onda, el estilo del lugar, la tranquilidad, la libertad y se han quedado acá. Lo que tiene de característico Canoa Quebrada son, por un lado, estas falencias, estos acantilados bien rojizos al lado de la playa, unas dunas que vimos anoche cuando estábamos llegando al pueblo, y además este icono que es la media luna y la estrella, que es el icono, el logo de Canoa Quebrada. Hay varios relatos acerca del origen. Uno de ellos decía que cuando llegan los franceses en la década de 1960, trabajaban duro de día y en la noche le metían mucha fiesta, entonces que ese fue el origen del porqué de la estrella y de la media luna. Estamos dejando Canoa Quebrada, como les hemos contado en varias oportunidades, nos gusta acomodarnos en lugares ahí bien cerquita de la playa y acá no había muchas opciones, así que nos vamos a un lugar acá cerquita, a unos 40 kilómetros, va a ser nuestro próximo destino, un lugar donde estuvieron nuestros amigos de Getausay, así que bueno, esa también es otra de las formas que
elegimos puntos para dormir, también vemos recomendaciones o lugares donde han estado otros viajeros. Así que hacia allá vamos. Allá a lo lejos está la peatonal, hay que decir Broadway, que es donde estuvimos recorriendo anoche. Miren, acá estamos en Fortín, estamos justo del otro lado de Canoa Quebrada, la separa un río, por eso tenemos que dar toda una vuelta por afuera. Estamos atrás de las dunas que veíamos del otro lado con los generadores eólicos y allá a lo lejitos desemboca el río en el mar. Acá estamos en otro pueblo que está muy pegadito a Fortín, que se llama Pontal de Maceió. Miren qué linda la iglesia. ¿Podrías repetirle a la cámara lo que me acabas de decir a mí? Una de las mejores playas que hemos estado. El agua calmadita, así con un poquito de ola, calentita, transparente, que te metías hasta el cuello y te ves los pies. Una paz, poca gente, espectacular. Playa amplia. Grandísima la playa. Esto es Pontal de Maceió. Me voy a ir al agua a verificar a ver si lo que dice Santi concuerdo o no. No sé si la mejor, pero está en el top de las mejores. Concuerdo con lo que dijo Santi. Muy calentita, muy transparente. Yo le bajaría un cachito el nivel de olas. No hay nada de olas. La playa sigue sumando puntos. Tiene un montón, no, hay 2 o 3, pero lugares así con sombrillas, que no tenés que pagar nada, consumiendo son gratis. La cerveza y las papas, 18 reales, una cerveza grande, uno de los precios más baratos que hemos encontrado en toda la costa. O sea, 18 el combo de las dos cosas. 10 reales las papas y 8 la cerveza. Miren esta postal. La luna no está llena, pero está bastante llenita. El mar. El atardecer. Se está viendo muy lindo los colores allá. Miren ese fondo, esa postal. El camper. Y acá. Para los que todos dicen que no pesco. No, mentira, no pesqué. Pero estábamos acá sentaditos. Increíble lugar. Habían bajado 2 personas a pescar, no con caña, con arpones y con pata de rana, todo. Se metieron al mar y volvieron con peces y nos dejaron 2 para que comamos acá. Ya me olvidé los nombres. Uno era delicioso, creo que... Gostoso. Gostoso aquel, el chiquitito. El chiquito y el grande, no sé. Este va a ser nuestro patio, la ollita y esta postal. Tenemos todo listo, el fueguito prendido. Ya no se ve más nada, pero ahí el mar de fondo. Y acá tenemos el pescado que ya está limpio, cortado en trocitos. Y vamos a hacer también unos aritos de cebolla rebozados con pan rallado, Alimentos Santa Cruz. ¿Me va a ayudar? Se viene una noche muy linda para disfrutar del camper al lado del mar. ¿Puedo mostrar algo más? Una adquisición nueva que tenemos, que estoy muy feliz. Un tender. Tenemos un tender para colgar de la ventana. Así se secan las mallas, porque lo que más renegamos acá en la estadía al lado del mar es que con la humedad no se secan las mallas. Todo parece muy bonito hasta que se prendió fuego el aceite. Y no lo podemos apagar. Hay mucho viento. Está caliente. Papá. Bastante bien, Mirá, qué doraditos que quedaron. ¿Lo probamos? Lo probamos. Valió la pena renegar. ¿Sí? Están buenísimos.
Me voy a cocinar el pescado antes que se me queme el aceite. Recomendación, doble rebozado a los aritos de cebolla. Sí, pero vamos a hacer la primera con un solo rebozado y esto segundo con doble rebozado. ¿Cuál es la receta para el pescado? El pescado, la verdad que nunca hice pescado de mar, lo estoy haciendo como el pescado de río, marinado, o sea, con sal, pimienta y lo pasamos por harina y al aceite bien caliente, que no se queme, pero el aceite bien caliente. Y que después, no se prenda fuego, digamos. No se prenda fuego, cómo se incendió todo el aceite. ¿Quedó filmado eso? Sí, quedó filmado. Así que bueno, vamos a ver cómo sale este pescadito nuevo. Buen día. Muy buenos días. Ayer al final salió muy rica la comida, pero Media complicada. Sí, mucho viento. Así que ni siquiera pudimos filmar nuestra cena, pero lo pasamos muy bien. La noche llovió, así que dormimos súper fresquitos después de mucho tiempo, así con la brisa del mar. Ahora hicimos unos huevos, queso, unas tostadas y volvimos a tener estas vistas increíbles al lado del mar. Yo siento ya como que medio que nos estamos despidiendo, ¿no? Esto es una despedida. Estamos preparando la despedida, porque nos queda una parada más, pero que esa parada es sin camper, así que... Hoy pensaba, cuando nosotros mostramos que estamos estacionados frente a la playa, la gente debe pensar que nosotros vamos todos los días a la playa. Hoy estuvimos todo el día acá, pero no bajamos a la playa. Salimos a caminar un ratitito acá, pero no nos metimos al mar. Estuvimos trabajando todo el día, editando, terminando unos trabajos. Y miren la tarta que hicimos. Santi dice que es la mejor tarta que ha hecho en estos 2 años. La verdad que la pinta, la masa te quedó espectacular. Que le dediqué mucho tiempo a amasar bien, mira. Tarta de atún, tomate y queso. Y tiene cebolla y tiene pimienta. ¿Cuándo vas a hacer el canal de cocina? Puedo decir, no sé. Los leemos en los comentarios. Si realmente creen que vale la pena hacer un canal de cocina. O si seguimos compartiendo recetas así acá muy rapiditamente. Así cada tanto. ¿Qué opinan? La verdad que un lugar espectacular, uno de los mejores que hemos estado. Le faltó un poquito mejor de internet y nos hubiéramos quedado capaz que un día más. Hoy es domingo y todavía no tenemos subido el video, así que sí o sí tenemos que ir en búsqueda de wifi. Pero antes vamos a pasar, ahora ya estamos en la ruta, vamos a pasar por una puntita que nos recomendaron ir a visitar, ¿no es cierto? Es la donde desemboca el río en el mar, así que allá vamos. Y acá llegamos a Praia Canto da Barra. Este es el río Jaguaribe que desemboca acá en el mar. Del otro lado está Canoa Quebrada, que el otro día lo mostramos más de lejos. Y acá el río y la unión con el mar. También hay un montón de barracas acá para pasar el día. Ahí está el camper. Nosotros venimos a conocer y seguimos viaje. Nos vamos finalmente de Maceió. Nos encantó. Muy lindo, la verdad. Pasamos 3 días en ese lugar increíble. Este lugar acá, la desembocadura del río, había como bastante gente. Fue una buena elección quedarse allá donde estaba. Así que bueno, seguimos recorriendo el estado de Ceará, pero este video llega hasta acá. Te invitamos a que si todavía no lo hiciste, que suscribas a nuestro canal para no perderte de ningún video. Activa la campanita, así te llegan las notificaciones.
déjanos un like, te leemos en los comentarios y acompáñanos en el próximo video para seguir recorriendo el estado de Ceará y mucho más de Brasil. Hasta la próxima.